Desde casa, bendecimos sus vidas y yo quiero pedirles hoy que dispongamos, como dice la palabra de Dios, todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu para honra y gloria suya. Y vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 2. He titulado esta palabra, el tiempo señalado por el Padre. Gálatas capítulo 4, versículo 1 y 2, lo voy a leer en la Reina Valera 1960, dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Voy a leer nuevamente el versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Amén. Yo no sé aquí si hay alguien que sea mamá. ¿Pueden levantar su mano? ¿Sí? Muy bien, me voy a dirigir unos minutitos a la mamá, porque la mamá tiene una tarea extraordinaria. Y yo creo que la mamá es la primera en sembrar o en transmitir las primeras enseñanzas a nosotros los hijos. Amén. Y yo quisiera preguntarles a las mamás, si tuvieran que darle consejería a una futura mamá, ¿qué le dirían a esa futura mamá que sea lo primero o de lo primero que tienen que enseñarle a su hijo? ¿Alguien sabe? Hice una encuesta y me pregunté a mí mismo y encontré la siguiente respuesta. Creo que una de las primeras enseñanzas que las mamás dan a los hijos es que el hijo aprenda a comer. Desde que aprenda a cómo tomar el seno de su madre, cómo succionar la leche, enseguida que aprenda a succionar del chupón, que aprenda a agarrar la mamila. Más adelante le vamos a enseñar a agarrar la cuchara, le vamos a enseñar a llevar los alimentos a la boca. Y va a llegar el día donde le vamos a decir, hijo, cuando se tiene la boca llena, no se habla. Va a llegar el día donde le tienes que decir, hijo, no tomes bocados muy grandes. Hijo, no mastiques con la boca. Hijo, sentado lo más recto que sea posible, tomando esos bocados pequeños. Y fíjate, tienes que comer con educación. ¿Sabías que cuando comes puedes faltarle el respeto a los comensales que te acompañan? ¿Qué mamá se ha sentado a enseñarle todo esto a su hijo? Y luego le pone 3 tenedores, ¿no? Un chiquito, uno medianito y uno grande. Y le pone 3 cucharas, una pequeñita, una medianita, una grande. Y le pone 2 cuchillos. Un vaso, una copa y una taza. ¿Sí? ¿O no? ¿A poco agarran el plato de barro y la jarra de barro y órale, mijo, coma? ¿Ven? Por eso sus hijos, bueno, la formación es clave, porque la formación que tú le des a tu hijo va a marcar su destino. Proverbios dice que el que es diligente se sentará a comer delante de reyes. Pero si no sabe comer porque no lo enseñó su mamá, puede perder una oportunidad grande. Bueno, vamos a hacer eso a un lado. Efectivamente, creo que están de acuerdo conmigo las mamás. ¿Cuántas están de acuerdo conmigo que una de las primeras enseñanzas a nuestros hijos es enseñarlos a comer? Amén. Muy bien. Hace unos minutos estábamos alabando y adorando a Dios. Y muy seguido, sea yo, sea quien nos está dirigiendo durante este tiempo, muy seguido se repite una misma frase. Los adoradores adoran y los espectadores
observan. Escúchame bien. ¿Qué hacen los adoradores? ¿Y qué hacen los espectadores? Observan. ¡Wow! Hemos aprendido que toda verdad es paralela. Detrás de toda verdad o circunstancia visible hay una verdad paralela que es espiritual. Para poder ver y discernir la verdad espiritual, necesitamos que nuestros ojos espirituales estén abiertos, necesitamos que nuestro discernimiento espiritual esté abierto. ¿Por qué? Porque detrás de cada circunstancia, detrás de cada problema hay una realidad espiritual. Ahora mucha atención. Cada una de estas realidades espirituales tiene que ser reconocida y tiene que ser descubierta por cada uno de nosotros. El ejemplo más común que siempre utilizo es este. Nosotros podemos imaginar que este espacio es un espacio libre, pero es falso. Nosotros no podemos ver ahorita la cantidad de señales, la cantidad de microondas, señales de alta frecuencia, de baja frecuencia, de amplitud modulada, de frecuencia modulada, de televisión, que hay aquí. Hay millones de señales, no estoy exagerando, hay millones de señales. Al yo caminar, aunque ustedes no lo crean, estoy cruzando señales. Y mi cuerpo puede servir de interferencia para que una señal no llegue a un dispositivo. No lo podemos ver, pero aquí está. Ahora, para yo poder discernir eso, en mi mente hay un espectro. En alguna ocasión lo vi y lo tengo en mi mente. Por eso sé que puedo visualizar esas señales que están aquí. Toda verdad es paralela. Todo lo que ocurre en el mundo natural tiene un paralelo en el terreno espiritual. Y si tú no aprendes a ver las cosas espiritualmente, nunca vas a ser un adorador. Siempre serás un espectador. Existen dos vías de comunicación mías. Escúchame bien. Una es mi alma. Mi alma es el receptor de todo lo visible, de todo lo audible, todo lo que se puede oler, lo que se puede tocar, lo que se puede degustar. Funciona con un determinado lenguaje. Es útil para relacionarme con el mundo natural, pero escúchame bien, es inútil para entender las cosas espirituales. Esto significa que yo hoy voy a tomar un principio de vida. Escúchame bien, cuando yo entiendo que toda verdad es paralela, entiendo que no puedo funcionar como una persona almática. Así le llaman a aquellos que son dominados por sus emociones. Voy a hacer esto porque lo siento, voy a hacer esto porque quiero. Al estar bajo esta atmósfera siento esto y esto voy a hacer. Un hijo de Dios no puede ser alguien gobernado por su alma. ¿Por qué? Escúchame bien. Me voy a ir adelantando a la conclusión de la enseñanza. Los hijos de Dios son herederos de que los ministros de Dios les sirvan a ellos. Lo interesante es que esos ministros de Dios son seres espirituales. Y si tú te mueves almáticamente, nunca vas a tomar tu herencia. Por eso es que los hijos de Dios somos espirituales. Es decir, los sensores que dominan mi cuerpo, los sentidos que dominan mi cuerpo y mis conductas, son los sensores y los sentidos espirituales. Ahora, mucha atención. Un receptor espiritual es un hombre que ha sido regenerado, que ha sido vivificado por el poder de Dios. Una vez que el Espíritu Santo, una vez que el poder de Dios está dentro de nosotros, comienza a funcionar. Cuando yo pongo mi alma, mi cuerpo bajo su soberanía, y entonces se establece sobre mí la autoridad de Jesucristo. Escuchen esto. Cuando una persona decide cambiar su vida almática por una vida espiritual, decimos que esa persona ha nacido de nuevo.
Y una persona que ha nacido de nuevo le dijo a Nicodemo al Señor: ¿qué acaso puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre? Entonces entendemos que una persona que ha nacido de nuevo por el Espíritu, escucha esto, es un bebé espiritual. Hoy, aquellos que nos acompañan por primera vez, o que tienen algunas semanas viniendo, aquellos que nos están viendo y escuchando a través de este medio de comunicación, que tienes una semana, 2 semanas, hoy nos ves por primera vez. Si tú decides hoy cambiar el gobierno de tu vida almático por un gobierno espiritual, a partir de hoy tú vas a ser un bebé espiritual. Ahora, mucha atención. Al principio mencioné que una madre lo primero que enseña a un bebé es enseñarlo a comer. Y yo hoy quiero enseñar a comer a los bebés espirituales. ¿Qué es lo primero que tenemos que enseñar a un bebé espiritual? ¿Cómo se come? Pero antes de decirlo, escúchame bien. ¿Qué hace un adorador? ¿Qué hace un espectador? ¿Ustedes qué son? Hace ratito que estábamos adorando, yo nada más vi a 2 y a 1. No les creo eso. Pero no les puedo decir mentirosos en su cara porque es una falta de respeto. ¿Qué hace un adorador? ¿Qué hace un espectador? ¿Ustedes qué son? Si son espectadores, entonces tengo que empezar a dar un show. Voy a cambiar mi manera de exponer. Si son adoradores, entonces no necesito un show. Tengo que predicar de otra manera. Yo necesito saber a qué auditorio le estoy hablando. ¿Cuántos espectadores hay aquí? Ambiéntenme. Un espectador ocupa un show. Un espectador sale lleno cuando recibe el show que espera. Pero un adorador que viene a recibir. Los voy a enseñar a comer. Quiero que vayan conmigo a 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ahí en pantalla nos lo van a proyectar en la Reina Valera 1960. Pero voy a utilizar esta traducción porque es un poquito más amigable. Dice así: por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios. Escucha. De que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, escucha esto, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. ¿Notas? ¿Cuál es la manera correcta de comer de un bebé espiritual? Número 1, fe. Si no tienes fe, la comida te va a hacer daño. O posiblemente no vas a comer. Y punto principal. Cuando tú escuches la palabra que sale de mi boca, por la fe que tienes, necesitas estar convencido que no es Iván Mancillas el que está hablando, sino que es Dios hablando a través de mí. Un espectador se mueve en el terreno natural. Y todo lo que voy a comenzar a hablar en los siguientes minutos, para él es ajeno.
Porque no hubo show. No hubo un espectáculo que captara su atención. Porque no le hablé a su alma. Pero un adorador, un bebé espiritual, si tú viniste hoy por primera vez, si tienes algunas semanas acompañándonos o estás siguiendo esta transmisión, yo te quiero dar un consejo. La comida espiritual se come, número 1, con fe. Es decir, creyendo que lo que me están diciendo es. Y número 2, la actitud correcta es saber que el que me está hablando no me está compartiendo lo que él me quiere decir, no me está dando su palabra, sino que la palabra que yo estoy recibiendo es realmente la palabra de Dios. Y dice Pablo, porque por supuesto lo es. Así que yo los quiero retar a ustedes a comer correctamente este alimento. Y recuerdo a mi mamá cuando me dijo, si te bates mucho ahorita que vas a comer, tú vas a lavar la ropa. Ya me había explicado cómo tomar la cuchara, ya me había explicado cómo partir la carne con el cuchillo, ya me había enseñado cómo tomar agua. Y me dijo, si después de comer se te ensucia la ropa, tú la vas a lavar a mano en el lavadero. ¿Cuántas mamás han hecho eso con sus hijos para motivarlos a aprender a comer? O todavía sus hijos de 18 años terminan así como bebé con todo el chocolate aquí y las manos llenas de frijoles. Y los tienen que cambiar de ropita porque los niños se ensuciaron. Ahora voy a decirte la verdad espiritual de esta verdad natural. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 8. Escucha, el que rechaza esta enseñanza no nos está rechazando a nosotros, sino a Dios mismo. Cuando tú vienes a una reunión como esta y eres un espectador, le estás diciendo a Dios, no me interesa tener una relación contigo. Y yo quiero exhortar a los papás. De vez en cuando vean a sus hijos durante el culto. Y si notas que tu hijo es un espectador, preocúpate. Porque el día que tu hijo quiera un milagro de Dios, estoy seguro que Dios le va a decir, no te conozco. Tú me rechazaste el domingo pasado. Tú me rechazaste hace 2 domingos. Tú me rechazaste hace 3 domingos. Porque no estás tomando el alimento espiritual como se tiene que tomar. Dios honra a los que le honran. ¡Qué tremendas verdades! Y yo quiero hablarle hoy a aquellos que nos están mirando y escuchando por primera vez. Escucha esto. Si tú deseas tener una relación con Dios, si tú quieres en verdad que la misericordia de Dios venga a tu vida y a la vida de los tuyos, necesitas comer el alimento espiritual de la manera correcta. Y esto es creyendo que su palabra es. Y número 2, sabiendo que la palabra que estoy compartiendo no soy yo hablando, sino es Dios mismo hablándote. Y hoy agregamos esto. Recibiendo la palabra, aceptando la palabra como esa vasija que ha sido limpia por el Espíritu Santo. Tomar una actitud incorrecta a la hora de la predicación, tomar una actitud incorrecta a la hora de la adoración, a la hora de la alabanza, no estoy exagerando, es rechazar a Dios.
Jerusalén, 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 que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Casa de ministerios, casa de ministerios, casa de ministerios. Que vienes y te aplastas, que criticas al pastor, que criticas a... ¿Cuántas veces quise ponerte bajo mi cobertura y tú me rechazaste? He aquí estoy a la puerta y llamo. El Espíritu Santo está tocando la puerta de tu corazón porque quiere tener una relación contigo. Y a veces esa puerta que toca se llama enfermedad. Recuerda que toda verdad es paralela. Quizás te enfermaste porque el Señor quería que en el dolor físico provocado por la enfermedad levantaras tus ojos al cielo y dijeras: Dios, te necesito. Quizás tienes problemas económicos y tu trabajo no te está yendo bien porque hay altivez de espíritu en ti y no te has quebrantado delante de la presencia de Dios. Llevas años viviendo así porque no eres un adorador, eres un espectador. Tú has rechazado al Padre, el Padre te rechaza a ti. Esto está que arde, iglesia. La vida natural tiene etapas y las etapas están bien marcadas. Yo recuerdo cuando Angelito se la pasaba colgado del pantalón o de la falda de su mamá y chillando. ¿Dónde está ese niño, Angelito? Ahora veo a sus papás sentados y al niño quién sabe dónde está, porque está jugando con sus amigos. Es otra etapa. Ahorita tiene muchos amigos. Dentro de 10 años, ¿qué va a tener? Amigas. Hay una etapa donde ningún hombre tiene amigos, solo amigas. Son etapas y cada etapa marca un avance en tu carácter. El día de ayer, mientras pulía la prédica, examinaba los últimos detalles, descubrí un cambio. Tengo más de 20 años ya de edad. Yo era de las personas que podía estar escuchando música a todo volumen y podía estar estudiando. Hoy yo veo a muchos jóvenes con esa capacidad. Pero ayer me di cuenta que hoy que tengo más de 20 años, ya no puedo. Me fue imposible. Tuve que ponerme unos tapones de oídos. Y ayer dije: caray, Iván, ya estás en otra etapa. Y a lo mejor llega la etapa donde todos los días me despierta a las 4 de la mañana. ¿Quiénes despiertan todos los días a las 4 de la mañana? ¿Mande? Los viejitos. ¿No es una etapa? ¿No es una etapa que aunque quieran dormir ya no pueden? Espero un día llegar a esa etapa. Ahorita todavía estoy en la que son las 10 de la mañana y está uno en la cama. ¿No son así los niños? Hay niños que si no los levanta uno se van de corrido de la noche al otro día. Y quizás no estoy exagerando. Bueno, escúchame bien. El apóstol Pablo nos dice que cuando él era niño, ¿cómo actuaba? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo pensaba? ¿Cómo juzgaba? Pero cuando crecí, cuando fui adolescente, cuando fui joven, cuando fui hombre, cuidé que en cada una de estas etapas mis conductas, mi vocabulario fuera el correcto con esa etapa. Tremenda enseñanza del apóstol Pablo. Todos los que estamos aquí un día fuimos bebés espirituales. Y como bebé espiritual, te puedes sentir triste si los hermanos de la iglesia no te abrazan, si no te dan amor. Como bebé espiritual te puedes sentir triste si el pastor no te saluda.
Como bebé espiritual puedes cambiar de iglesia cada 8 días porque en ninguna hay amor y en ninguna está lo que tú quieres. Como bebé espiritual lo puedes hacer, es una etapa. Es más, el bebé espiritual puede aventarte la comida en la cara si no la quiere. Es un bebé. Porque el bebé no conoce responsabilidades, solamente conoce derechos. El ser un bebé espiritual es un tiempo para ser afirmado. Si alguna vez han recibido consejería fuera de la iglesia en cuanto a la formación o educación de sus hijos, y tienes hijos pequeños, si fue la maestra o el departamento de, ¿cómo le llaman en las escuelas? Trabajo social. Te dijeron, su hija, su hijo necesita que lo afirme. Y uno pregunta, ¿qué significa eso? Que le esté manifestando que lo ama, que le está diciendo que es capaz, que lo esté motivando y adelante. Bueno, un bebé espiritual necesita afirmación. Pero dentro del ser bebé espiritual, dentro del ser niño, hay una etapa donde los niños preguntan y preguntan y preguntan, ¿y por qué? ¿Y qué es esto? El ser bebé espiritual, el ser niño espiritual es un tiempo para aprender. Es un tiempo para aprender. Ahora, espiritualmente nosotros somos ese niño que Dios escogió para poner en nosotros su tesoro. Somos ese niño que Dios está aguantando. Pero yo quiero decirle a la iglesia, ¿cuánto tiempo tiene que te bautizaste? ¿20 años? Un bebé de 20 años ya es un fenómeno, Ya no te puedes cambiar de iglesia cada 8 días. Aquí está mi esposa de testigo, pero yo nunca les permití un berrinche a mis hijos, ni uno solo. Conocieron la chancla vengadora, no sé si a los 4 o 6 meses de edad, ya ni sé. ¿Sabes cuándo me hicieron un berrinche esos chamacos? Nunca. Les voy a contar una travesura. Un día una de mis hijas se quiso mandar. Le dije, ¿de veras? Le dije, hija, vas a empezar a conocer a tu papi. Y la encerré en el coche. Eso quería. Eso le di. ¿Saben cuándo me lo volvió a hacer? Nunca. Hay bebés espirituales de 15 años que quieren hacer berrinches de 6 meses. Esto lo aprendí de mi papá. ¿Quieres irte? También puedes irte. De repente salió uno ahí que ya no era bebé y dijo, oye, pa, ¿y a dónde más podemos ir? Entonces cállese y apláquese. Aquí las cosas se hacen así. Agachó la cabecita y se quedó aprendiendo, porque era tiempo de aprender. ¿Qué hubiera pasado si el padre, si Jesús les dice ahí, no, mi hijo, no te vayas, hijo? Un bebé espiritual puede hacer berrinches mientras el líder de grupo de amistad se lo permita. Hay líderes de grupo de amistad que tienen problemas porque quieren. Es cierto que son bebés espirituales, pero no los sobreprotejas. El discípulo sobreprotegido es vergüenza del líder. Tenemos muy mala formación. Tan mala que hemos llegado a ser vergüenza del Padre. Y entonces Pablo
nos establece una siguiente verdad del reino y nos dice: quiero que pienses en un esclavo. ¿Sabes? Un niño, un hijo y un esclavo son iguales. Cuando estábamos construyendo el segundo piso, donde están los salones, yo no estaba ahí, pero me platicaron esta escena. Mi hijo, el más pequeño, subió a supervisar la obra, creemos. Y en eso uno de los hermanos que estaba trabajando les dijo: ven y ayúdanos. Y él dijo: no, yo soy hijo del pastor. Bueno, a él se le olvidó que un hijo y un esclavo se les tiene que tratar de la misma manera. Si los padres entendieran esto, no tienen idea de la calidad de jóvenes y de familias que tuviéramos. El apóstol Pablo está diciendo: un bebé espiritual tiene que entender que su rol es el mismo que de un esclavo. ¿Por qué? Mira, el esclavo no tiene convicciones. El esclavo hace lo que le piden hacer. El esclavo es fácil de influenciar porque muchos esclavos no tuvieron el privilegio de estudiar, simplemente hacer. Yo he visto papás que ya no son bebés espirituales, que ya tienen 10 años en la iglesia o 20 de bautizados, y hacen su berrinche de bebé espiritual y agarran a su niño y vámonos a otra iglesia. Y he visto cómo les destruyen la vida a sus hijos. ¿Y qué dice el hijo? Nada, porque el hijo es como un esclavo. Bueno, cuando le conviene al padre. Porque también hay otros: no, Dios nos bendice mucho en su iglesia, pero mis hijos no quieren ir. Dicen que el culto es muy largo y se aburren. Necesita hacer cultos más para jóvenes, pastor. Es que mis hijos, ya ve cómo son ellos. El esclavo hace. Y Pablo aclara. Pablo, el apóstol, aclara: es cierto que todo lo que hay aquí es del heredero, es del hijo. Pero mientras el hijo no esté listo para administrar ello, no puede gobernar lo que le pertenece. Por tal razón es un esclavo. Cuando yo era niño era un siervo. Cuando yo era niño era yo un esclavo. Y voy a hablar más fuerte de lo que estoy hablando. ¿Están listos? De antemano quiero pedir perdón si he estado lastimando a alguien de la manera en que estoy hablando. Y con lo que voy a decir ahorita, de antemano les pido que me perdonen. Es de corazón, no es palabrería. Quizás te incomode lo que voy a decir, pero sentí de parte de Dios hoy tomar la unción que el Espíritu Santo me ha dado para quebrantar, para arruinar y para romper. Por eso estoy tomando esta actitud. Cuando tú sabes que como niño eres un esclavo, es increíble cómo la esclavitud ha destruido tu vida. ¿Cuántos hasta el día de hoy han cerrado su corazón a Dios? ¿Cuántos hasta el día de hoy han cerrado su entendimiento a la revelación del reino, a la revelación de la voluntad de Dios? Quizás ustedes digan: nadie. Pero regreso al principio. ¿Qué hace un adorador? ¿Qué hace un espectador? Cuando tú eres un espectador, estás rechazando la palabra misma de Dios y estás cerrando tu corazón a la revelación del reino. Ahora escúchame bien.
¿Cuántos de ustedes están bajo la enseñanza que les impusieron sus padres? He orado por enfermos de enfermedades crónico-degenerativas. Y hemos visto un milagro sanador en ellos. Y han venido aquí al altar a decir: doy gracias a Dios por el milagro de sanidad. Y de repente le pregunto: ¿quiere usted entregarle su vida a Jesús? ¿Quiere usted vivir como cristiano? Y te contestan: no, porque esta no fue la religión que me enseñaron mis padres. Ahora sí, muy obediente. Eso es esclavitud. Aunque no lo quieran creer, hoy hay cientos de familias que están esclavizados a una enseñanza. Que destruyó sus vidas. Y con orgullo y altivez se levantan para decir: es que esto fue lo que me enseñaron mis padres. ¿Te enseñaron también a robar? ¿Te enseñaron también a adulterar? ¿Te enseñaron la drogadicción? Yo no creo. Se me hace muy difícil creer que una mamá, que un papá enseñe eso a sus hijos. Entonces, ¿por qué entonces? Cuando Dios toca la puerta de tu corazón, dices: no, esta no fue la religión que me enseñaron mis padres. Y vino a mi mente una escena extraordinaria. Dios le dijo al apóstol Pablo: tú vas a ser útil para predicar a reyes. Te voy a poner en lugares de honra donde muy pocos pueden estar. Y un día evangelizó a un rey llamado Agripa. Pablo estaba preso. Iba a ser condenado. El rey allí. Y comenzaron a hablar. Cuando de repente el entendimiento del rey Agripa se comienza a abrir, cuando el entendimiento de su esposa se comienza a abrir, pero en ese momento la atadura de sus padres, la esclavitud por ser un niño lo domina, y abre su boca el rey Agripa para decir: por poco me persuades para ser cristiano, pero no lo voy a hacer porque reconozco que soy esclavo de una enseñanza. No voy a exagerar, pero hoy está muriendo mucha gente. Como pastor, voy a ser honesto, por muy pocos de los que han muerto he llorado. Y entonces alguien diría: es que usted no tiene sentimientos, pastor, es que usted no ama. No. Murió un primo mío que amo mucho, mi esposa sabe que lo amo mucho, y no lloré. Murió uno de mis mejores amigos y no lloré. Pero no lloré porque yo sabía que mi primo era un adorador, porque yo sabía que mi mejor amigo era un adorador, y yo sabía que Dios no los sanó físicamente, murieron enfermos, pero sí sabía que Dios los sanó espiritualmente, y entonces alcanzaron la vida eterna. Ellos ya tienen lo que yo estoy buscando. Amén. Pero después me avisaron de mi maestro de carpintería. Mi tío. Y por él sí lloré. Lloré mucho. Desde los 10 años de edad hasta los 14 trabajé con él. ¿Y sabes por qué lloré? Porque todas las veces que mi mamá y mi papá le hablaron del amor de Jesús, él dijo: esta no fue la enseñanza que me enseñaron mis padres. Esta no es la religión que me enseñaron mis padres. Hace un tiempo murió y sí lloré y lamenté su muerte. Porque además de practicar brujería, además de ser adúltero,
etcétera, etcétera. Rechazó el evangelio del reino porque como bebé espiritual vivió esclavizado de la enseñanza de sus padres. Y al morir, habiendo rechazado a Cristo, está escrito que para él hay un castigo eterno. Llorar la muerte de mi tío es por saber que perdió la salvación de su alma. No quiero llorar por ustedes. No quiero deprimirme por ustedes. No quiero enfermarme por ustedes. Quiero celebrar. Quiero gozarme con los que se gozan. ¿Y sabes quiénes se gozan cuando un hijo de Dios fallece? Los hijos de Dios, los ángeles. Dale ese aplauso a papá. Dáselo, dáselo. Por eso te quiero motivar en esta hora a entregarle tu vida a Jesús, a entregarle tu corazón al niño, a Jesús, como ese bebé, como ese niño espiritual. Ahora vas a entrar a un proceso de crecimiento. Como bebé espiritual, el líder de grupo de amistad, los hermanos mayores te van a cobijar, te van a guiar, te van a acompañar en tu crecimiento. El pastor va a estar consintiéndote, pero esto no va a ser siempre. Es una etapa, es un tiempo. Sabes que Dios tiene planes de bien para ti. Sabes que lo que Dios busca es solamente que se haga su voluntad en tu vida. Dios tiene cosas buenas que darte. Él quiere tomarte como un instrumento, como una vasija, la mejor. Voy a decir algo con respeto. Aquí están de mi lado izquierdo mis hermanos músicos. Yo le quiero preguntar a Josué: Josué, ¿te sientes como músico igual cuando tocas un bajo que cuesta 800 pesos que cuando tocas un bajo que vale 55,000 pesos? ¿No te sientes igual? ¿Suenan igual? ¿Se sienten igual? ¿Producen lo mismo? ¿Qué bajo quieres? Isa, ponte a trabajar, mija. No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. ¡Claro! Lo bueno cuesta, pero es mejor. Produce un mejor sonido, nos hace trabajar bien. Fíjate bien, Dios te hizo a ti y a mí para buenas obras, como un instrumento, el más costoso que fue pagado con su vida. Amén. Eso eres tú y yo. Eso somos nosotros. Pero ¿cuántos están comiendo este alimento de la manera correcta? Es Dios quien te está diciendo: eres mi mejor instrumento, el que da el mejor sonido, el más armonioso. Eso eres. Pero ¿cuántos, como el rey Agripa, dicen: ¿y para qué? ¿O cuántos pueden decir como aquella mujer que no paró de lavar los pies de Jesús con sus lágrimas, con ese perfume costoso, y comenzarlos a secar con sus cabellos, diciendo: yo sí quiero una vida transformada, yo quiero una nueva oportunidad, ya no quiero ser una mujer marcada por lo que antes fui, yo quiero ser ahora una mujer de honra. Lo único que tienes que hacer es abrir tu entendimiento a la palabra de Dios y cambiar tu actitud cuando la recibes. Saber que es Dios mismo el que te habla y creer que te ama tanto que entregó su vida por ti. Y entonces el tiempo señalado por el Padre va a venir a ti. ¿Cómo es esto? Entendimos que el esclavo es como un niño, el niño es como un esclavo. El esclavo nunca va a tener nada, el esclavo jamás va a lograr algo. Pero el niño, que es heredero, mientras es niño es un esclavo, pero cuando llegue el tiempo del Padre para él. Al principio dije que el Señor me ha hecho su heredero, y como heredero ha puesto ángeles ministradores a mi servicio. Eso es parte de mi herencia.
Pero Dios no va a permitir que sus siervos, que sus ángeles trabajen para mí hasta que yo no deje de ser un bebé espiritual. Y Dios se ha valido de dos recursos, de dos funciones, para que yo llegue a la estatura del varón perfecto y pueda tomar mi herencia. Hay un texto en Proverbios, no voy a mencionar la cita para que los motivarlos a leer todo el libro de Proverbios, que solamente la versión 60 dice lo que voy a decir, y todas las versiones que existen dicen todo diferente. Y eso me inquietó, porque me hice la pregunta del millón: ¿cuál es la verdad? La versión 60 dice que cuando el patrón mima, es la palabra hebrea que utiliza, consiente a su siervo, después de un tiempo, su siervo, su esclavo, será el heredero. Y todas las demás Biblias, cualquiera que tome, va a decir ese texto así: cualquier patrón que mima o consiente a su siervo será avergonzado por él. Es diferente el mensaje. Si ustedes me preguntan cuál Biblia es la correcta, no me voy a atrever a darte una respuesta. Pero como toda verdad es paralela, entonces le dije: Dios, no quiero leer este pasaje con mi alma, lo quiero leer con mi espíritu. Y me esforcé porque mis sentidos espirituales se abrieran. Quiero discernir la verdad espiritual que está aquí. Y entonces vi que David mimó a Roboam. Y su siervo llegó a gobernar. ¡Ja! Ahí le voy a parar, porque quiero que los que son maduros y entendidos escudriñen la palabra de Dios. Los bebés espirituales pueden invitarme a desayunar mañana o pasado y les explico. Porque la enseñanza de padre a hijo tiene un lugar. Puede ser la mesa, puede ser la sala. Es un tiempo de calidad entre padres e hijos. A los bebés espirituales les tenemos que dar lechita y les tenemos que explicar. Mañana, lunes, todos los días desayuno, más o menos alrededor de, almuerzo como a eso de las 10, ¿sale? Desayuno antes. Entonces, pero si ya son ustedes adultos, que piensan como adultos espirituales y conocen la palabra, mediten esto que acabo de decir. Escucha esta verdad del reino. Dios, recursos extraordinarios que Dios utiliza para cumplir su propósito en nosotros. Y Dios nos ve a nosotros como un hombre, como una mujer, como un niño, como un bebé huérfano, en orfandad. Y entonces, ¿qué hizo? Dios nos adoptó. Y el apóstol Pablo utiliza una palabra griega extraordinaria para describir la función del padre que adopta a un hijo. No solamente se convierte en el guardián de ese niño, sino que además se convierte en su representante legal. Y por esa persona, ese niño pierde su condición de orfandad y tiene derecho a una herencia. En el contexto del apóstol Pablo de Gálatas capítulo 4, está hablando que el señor de la hacienda, el dueño de la empresa, por estar dedicado en sus negocios, toma a uno de sus siervos y le dice a uno de sus siervos: tú vas a ser el padre adoptivo de mi hijo.
De aquí hasta que mi hijo esté listo para recibir la herencia, tú vas a ser su papá. Y entonces ese siervo se convertía en el guardián del Hijo del Señor. Ahora, esta función no es sencilla, porque el dueño de la hacienda supervisaba al siervo que había puesto como guardián de su hijo. Porque su hijo no iba a estar listo para recibir su herencia hasta que el guardián que le había asignado no lo hubiese capacitado. Y entonces Dios hizo lo mismo ahora en el terreno espiritual. Nos adopta como sus hijos. Mire cómo lo voy a decir. Pero como no puede estar con nosotros, nos envía el Espíritu Santo. Y nos pone al Espíritu Santo como un ayo, como una dirección, como una guía. Y una vez que el Espíritu Santo nos haya capacitado y nos tenga listos, el Padre nos da nuestra herencia. Pero ¿sabes cuándo va a terminar su obra el Espíritu Santo? Cuando tú y yo tomemos la actitud correcta. El segundo recurso que utiliza el Padre para formar a sus hijos y tenerlos listos para recibir la herencia es poner hombres encargados de administrar todos los bienes del hijo que van a heredar. Así que el hijo, mientras vive como un esclavo, tiene una persona que va a cuidar sus conductas y que le va a dar formación. Y ya hay otra persona comisionada por el Padre que va a administrar su tierra, que va a administrar sus bienes para que estos sigan multiplicando. Y cuando el hijo esté listo, el administrador de estos bienes se los va a entregar al heredero. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro tutor. Él ahora está administrando toda esa gracia del Padre para ti y para mí. Y cuando tú vives con Él y cuando tú resucitas con Él, el Padre está listo para depositarte tu herencia. Mira, somos herederos de Dios y somos herederos con su Hijo Jesucristo, quien fue también su siervo. Y Dios lo comisionó para entrenarnos. Ahora, ¿cuándo se va a hacer real la promesa de ser yo heredero y coheredero? Cuando yo viva todas las etapas de mi vida de la manera correcta y llegue a la estatura del varón perfecto. Romanos capítulo 8 versículo 17 dice: si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como yo hice, vosotros también hagáis. Les digo algo. ¿Cuándo vas a recibir tu herencia? No depende del Padre, depende de ti. Porque he aquí el Espíritu Santo, he aquí Jesús su Hijo. Están todos los días tocando la puerta de tu corazón. Hoy mismo lo están haciendo y te están diciendo: ¿me dejas gobernar tus conductas? ¿Me dejas poner orden en tu vida? ¿Me dejas abrir tu entendimiento? Y muchos de ustedes dicen: no, porque esa no fue la religión que me enseñaron mis padres. Papás, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Si tu hijo es un espectador, quizás es porque tú no eres un adorador. Muchos cristianos están reclamándole a Dios cuándo va a cumplir sus promesas, cuándo cada una de su palabra se va a hacer real. Hoy te lo digo de parte de Dios: hasta que estés listo.
Cuando dejes de necesitar leche para alimentarte y comiences a necesitar carne para alimentarte. Tengo entendido que cuando la leche ya no nutre al niño, lo engorda. ¿Qué pasa con los bebés espirituales? ¿No se empiezan a engordar? ¿Y qué problemas dan en la iglesia? Luego les platico. Pero cuando alguien tiene su desarrollo, su crecimiento, llega a los 9 meses de edad, ya no le des más leche. ¿Va a llorar? Pues que llore. ¿Que no va a dormir? Pues que no duerma. ¿Cuántas mamás tomaron esa actitud? ¿Han visto mamás con hijos de 7 años que están en la mesa y se quitan el seno para que el chamaco coma así? 7 años tiene el escuincle. Es que no quieren que llore. Es que no va a dormir. ¿Estás listo para romper esas cadenas de esclavitud? ¿Estás listo para dejar de ser un bebé espiritual y ser el hombre, la mujer que Dios está buscando para cumplir su palabra?